en detalle porque los profes no se deben acordar eso, o sea, eso es algo que tenés que estar estudiando todo el tiempo para acordarte, si no es re difícil. Entonces sepan cuáles son las arterias principales, ¿sí? Entonces, bueno, la rama de la braquial profunda y después tienen las colaterales cubitales, superior e inferior, de la braquial, y después tienen las recurrentes, recurrente radial, la recurrente interósea y la recurrente cubital. Obviamente después ahí tienen ramas y demás, pero con que digan eso, rezafan, ¿sí? Profe, Sí, yo tengo una duda sobre la recurrente interósea. ¿Esta es sí, una rama de la arteria interósea común? claro, Pensé, exactamente. pensé que eran las mismas por eso. Es una rama de la interosia común y la interosia común es una rama de la cubital. Así que, sí. Bueno, vamos de nuevo con canal de Bouillon, ¿sí? Entonces dijimos que tenemos medialmente hueso pisiforme, lateralmente hueso ganchoso, ¿sí? Formando el piso, acá voy a poner unos colorcitos más para que ustedes vean. Formando el piso tenemos esta estructura, que es lo que se conoce como retináculo flexor o también ligamento transverso del carpo, ¿sí? Y formando el techo de este canal, porque si es un canal tiene paredes, ¿sí? Como cualquier canal, entonces lo que está describiendo acá son esas paredes. Entonces, formando el techo tenemos este ligamento que es el ligamento palmar del carpo o ligamento carpiano palmar, ¿ven? O también llamado retináculo extensor. Lo que pasa es que en esta imagen está como corrido de su plano para que ustedes puedan ver bien las estructuras que están acá, ¿sí? Pero en realidad esto está sobre esto, ¿sí? Está tapando acá, hace esto, así. A ver, le voy a mostrar mejor. Hace esto, viene acá y cubres esto así. Eso es lo normal. Está formando el techo, ¿ok? Bueno, y también el músculo palmar corto que acá no se lo ve. Ese también forma el techo junto con el retináculo extensor. ¿Y cuáles son las estructuras que pasan por el canal de Bouillon? Bueno, creo que ya se habrán dado cuenta. Son la arteria cubital y el nervio cubital, ¿sí? Arteria y nervio cubitales. Esos pasan por el canal de Bouillon, ¿ok? Tienen que saber bien entonces del canal de Bouillon cuáles son las estructuras que forman los límites del canal y qué estructuras pasan por el canal, ¿ok? Después, perdón, acá también, que no lo describí en esta parte, pero también tenemos acá, tenemos la arteria radial y esto es lo que se llama canal del pulso, este espacio. Este es el canal del pulso. Y acá tenemos el nervio mediano y esto es lo que se conoce como túnel carpiano, ¿sí? Entonces tenemos canal de Bouillon, tenemos túnel carpiano y tenemos canal del pulso, ¿sí? Después, cuando sigamos viendo topografía, vamos a ver también túnel carpiano y canal del pulso,
¿sí? Por el canal del pulso va a pasar entonces la arteria radial y por el túnel carpiano va a pasar el nervio mediano, ¿ok? Pero acá también tienen límites, ¿sí? Que lo vamos a ver más adelante. Y después también tenemos la tabaquera anatómica, pero eso no lo vamos a ver en esta parte de la muñeca, sino que lo vamos a ver ya más en la región de la mano, cara dorsal, ¿sí? Bueno, los arcos palmares ya los hablamos, ya les expliqué bien cómo están formados, acá también los tienen descritos. Y acá también tienen un breve resumen de lo que son las venas, que también ya lo hablamos. Bueno, y ahora vamos a la parte de la inervación del miembro superior, ¿sí? Y para saber de inervación tenemos que conocer sobre el plexo braquial que yo les había dicho. Bueno, ¿qué dice acá? El miembro superior está completamente inervado por ramos del plexo braquial, ¿sí? Este plexo braquial está formado por las comunicaciones de los ramos anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos nervios cervicales? Tenemos C5, C6, C7, C8 y el primer nervio torácico que es T1, ¿sí? Entonces, salen ramas, que son estas, que son las ramas anteriores de estos nervios cervicales, ¿sí? Son ramos anteriores porque cada nervio cervical se divide en ramos posteriores y ramos anteriores, ¿sí? Los ramos anteriores son los que van a formar el plexo, que son los que vemos acá en la imagen, ¿sí? Esto. Entonces, ¿qué sucede? Lo voy mostrando acá nomás, después ustedes van a ver que más abajo tienen bien explicado cómo está constituido el plexo y demás. Eso lo dejo yo para que ustedes lo lean. Pero mientras tanto les voy a mostrar acá, con esta imagen, cómo está formado el plexo, ¿sí? Entonces, voy a borrar esto que salió muy fiero. Fíjense, el ramo anterior de C5 se une con el ramo anterior de C6, ¿sí? Y forman lo que se conoce como tronco superior, ¿sí? Después, el ramo anterior de C7 por sí solo va a formar el tronco medio, que es esta porción. Y C8 se va a unir con T1 y van a formar el tronco inferior, ¿sí? Ahora, estos 3 troncos van a tener 2 divisiones, una división anterior nuevamente y una división posterior, ¿sí? Entonces, la división anterior del tronco superior, que es esta, con la división anterior del tronco medio, que es esta, forman el fascículo lateral, que es este pedacito acá. Fascículo lateral, ¿sí? Después, el tronco inferior por sí solo forma el fascículo medial. Y estos 3 troncos, a su vez, van a dar divisiones posteriores. El tronco superior da una, el tronco medio da otra, y el tronco inferior da otra, y forman el fascículo posterior. Entonces tenemos 3 troncos y 3 fascículos. Entonces, repito acá, tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Este es el fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial. El fascículo lateral y el fascículo medial son
fascículos anteriores, ¿sí? Muy bien. Así es como se van a ir uniendo estos nervios para dar las ramas terminales del plexo, ¿sí? Bueno, el fascículo lateral va a dar como ramas terminales al nervio músculo cutáneo y a una ramita para formar el nervio mediano. El fascículo medial va a dar una ramita también para formar el nervio mediano, va a formar el nervio cubital, ¿sí? Y va a formar el nervio cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo. O sea que forma 4 ramos terminales, ¿sí? Y recuerden siempre que el nervio mediano está formado tanto por el fascículo lateral como por el fascículo medial, ¿sí? Y nos queda por último el fascículo posterior, que da 2 ramas. Da el nervio axilar y da el nervio radial, ¿sí? Esos 2 nervios son posteriores porque provienen del fascículo posterior. Entonces, en resumen, tenemos como ramos terminales del plexo braquial al nervio musculocutáneo, al nervio mediano, al nervio ulnar, al nervio cutáneo medial del antebrazo, cutáneo medial del brazo, nervio axilar, nervio radial, ¿sí? En total tenemos 7 ramos terminales, ¿ok? Todos los otros nombres que ustedes ven aparte de estos que están subrayados en amarillo son ramos colaterales del plexo braquial, ¿ok? Ramos colaterales. ¿Cuáles son esos ramos colaterales? Vamos a ponerlo en otro color. Tenemos el nervio subclavio, el nervio pectoral lateral, el nervio subescapular superior, el nervio pectoral medial, el nervio tóraco-dorsal y el nervio subescapular inferior y también el torácico largo, ¿sí? Estos nervios colaterales van a ser destinados principalmente para la región del hombro, es decir, son nervios cortitos que no se van a extender a lo largo de todo el miembro superior, ¿sí? Los que se extienden a lo largo de todo el miembro superior son los ramos terminales, los que están pintados en amarillo, ¿ok? Los que están en rosado, que son colaterales, van a tener un corto trayecto, ¿sí? Solamente para la región superior del miembro. Región superior del miembro superior, ¿sí? Aixa, Sí. ¿te puedo contar algo? El nervio pectoral medial, ¿de qué fascículo viene? El nervio pectoral medial, fíjate que todos los que están pintados en marrón vienen del fascículo posterior. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. Fíjense, bueno, acá... Tengo una consulta. Sí. Los nervios que quedaron sin colorear, que ¿Cuáles? eran 2 me parece. Ah, perdón, me faltó. arribita. Sí, me faltó. El dorsal de la escápula y el supraescapular también son colaterales. Sí. Bien, gracias. Van a ver que dependiendo de la bibliografía hay diferencias en cuanto a cómo se forman los plexos y demás, ¿sí? Así como yo se los expliqué, y este es el dibujo por ahí más similar a lo que muestra el Rubier, pero siempre hay algunas diferencias, ¿sí? Después, más adelante, acá donde habla de la constitución del plexo braquial,
Está explicado tal cual el Rubier. Por ahí si con algún dibujo ustedes se pierden, lean esto y ahí se van a ubicar. Esto está todo tal cual el Rubier, pero obviamente mucho más resumido. Bueno, algo también a tener en cuenta del plexo braquial son las relaciones, ¿sí? ¿Con quién se relaciona este plexo braquial? Acuérdense que tiene una forma de triángulo, si ustedes lo miran bien, fíjense que tiene esta forma de triángulo, ¿ven? Por eso dice forma de triángulo. La base corresponde a las vértebras, que es esta parte, y el vértice se sitúa en la región axilar, que es esta parte, ¿sí? Donde los tres fascículos, que dijimos medial, lateral y posterior, dan origen a sus ramas terminales, a la altura de la articulación del hombro. Esta es una pregunta de examen, ¿sí? ¿Qué dice la pregunta de examen que entró alguna vez en algún examen? Decía, ¿qué estructuras nacen a nivel de la articulación del hombro? Así de simple, ¿sí? Y había varias opciones y la respuesta correcta eran, nombraba unos nervios que eran ramos terminales del plexo, no me acuerdo si decía cubital, radial o algo así, y esa era la correcta. ¿Por qué? Porque justamente a nivel de la articulación del hombro es que el plexo da sus ramas terminales, si ustedes ven acá. ¿Ven? Muy bien. ¿Y con quién se va a relacionar? Con arterias, principalmente la arteria axilar, ¿sí? Las venas axilares y después todos los músculos de la región del hombro. Tenemos el deltoides, tenemos el pectoral mayor, tenemos los bíceps, el coracobraquial también, ¿sí? El subclavio. Con todos esos músculos se está relacionando el plexo. Acá, por ejemplo, lo podemos ver relacionado con esas estructuras. ¿Ven? Acá están las ramas del plexo. Acá empiezan a nacer las ramas terminales y se ven las venas, las arterias y demás. Bueno, acá ya empieza a describir las ramas del plexo, ¿sí? Tenemos, por un lado empezamos hablando de las ramas colaterales que, como les decía anteriormente, están destinadas a los músculos del hombro, a la región axilar, todo acá arriba nomás. Y se pueden dividir en ramas anteriores y en ramos posteriores. ¿Cuáles son los ramos anteriores? Voy a volver a mi color amarillo. Y tenemos como ramos anteriores el nervio pectoral lateral, el nervio pectoral medial y el nervio subclavio, ¿sí? Y al lado les dice a qué músculos van a inervar estos nervios, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les decía anteriormente? Cuando ustedes estudian músculos, ven qué nervio inerva esos músculos. Y acá vemos al revés. Vemos qué músculos inervan estos nervios, ¿sí? Pero básicamente es lo mismo. Ustedes lo pueden aprender de una forma o de otra. Muy bien. Después tenemos los ramos posteriores o colaterales posteriores, donde tenemos el nervio subescapular, después perdón, supraescapular, después tenemos el subescapular superior, subescapular inferior, el tóraco dorsal, el nervio del músculo redondo mayor, que este me parece que en el dibujo no estaba. Después tenemos el torácico largo y el dorsal de la escápula, ¿sí? Esto es tal cual como dice Rubier. Puede haber modificaciones con el dibujo que vimos recién. Y acá yo les estoy poniendo imágenes de la aplicación para que ustedes vean cómo se distribuyen estos nervios. ¿Ven? Acá, por ejemplo, lo que va pintado en celeste es el nervio, ¿sí? Y hacia dónde se dirige. Acá, por ejemplo, se ve el subescapular superior y el subescapular inferior. Ven que son todos músculos, perdón, nervios cortos. Fíjense, el más largo por ahí es este, el tóraco dorsal.
que se extiende un poquito más. Después todos quedan ahí arriba. Y bueno, después ya tenemos los ramos terminales, que ya los nombré bien. ¿Qué tienen que saber de esto? Todos estos ramos terminales son mixtos, excepto el cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo, que son exclusivamente sensitivos. Después todos los demás son mixtos. ¿Qué significa eso? Que tiene una inervación sensitiva y una inervación motora. La inervación sensitiva va a ir a la piel, básicamente. Y la inervación motora va a ir a los músculos para poder moverlos. Y la inervación sensitiva va a la piel para poder sentir. Bueno, y acá tienen la descripción de cada uno de los diferentes músculos, que eso ya lo dejo para que ustedes lo vayan leyendo. ¿Sí? Díganme si no les dan ganas de estudiar estos Power. Están buenísimos. Los hice y me siento muy orgullosa de ellos. ¿Ven? Ahí tienen diferentes imágenes, ¿sí? Y está súper resumido qué inerva cada nervio. Porque si ustedes van a ver en el libro, van a ver que está súper largo todo esto. Y esta última imagen, es la inervación sensitiva. ¿Qué es lo que más se pregunta de esto? La inervación de las manos. Esto es algo que siempre se pregunta en los exámenes. ¿Qué nervios inervan la mano y cómo lo hacen? ¿Sí? Tenemos tres que inervan las manos. El nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. ¿Sí? Y bueno, ahí ustedes tienen que saber qué parte. ¿Sí? Esto es palma de la mano y este es el dorso. Perdón, al revés. En uno tiene las uñas. Me confundí con esto que está acá abajo. Esto es dorso y esta es la palma. ¿Sí? Bueno, veamos primero el dorso. Fíjense. El nervio radial va a estar inervando la parte externa lateral de la región dorsal, ¿sí? Es toda esta parte. Hasta la mitad de los dedos más o menos llega. Después el nervio cubital inerva a partir de la mitad del dedo anular hacia internamente, digamos, ¿sí? Todo esto. Incluye por completo el dedo meñique o quinto dedo y la región del dorso del lado interno de la mano. Y por último, el nervio mediano va a inervar los extremos de las falanges de primero, segundo, tercer dedo y la mitad del cuarto dedo, ¿sí? Después, en la palma de la mano tenemos el nervio radial, no inerva prácticamente nada, solamente un pedacito de, eso sería la región tenar, ¿sí? Y después, el nervio mediano va a estar inervando la mayor parte de la palma hasta la mitad del cuarto dedo, ¿sí? E incluye los dedos por completo en su cara ventral. Y el nervio cubital va a estar inervando la mitad del cuarto dedo y el quinto dedo completo junto con la región de la palma de esos dos dedos, ¿sí? Esa sería más o menos cómo se podría explicar la inervación de las manos, ¿sí? Y después sí tienen la inervación sensitiva de todo el brazo. Y también
acá ustedes pueden ver cómo hay variaciones en cuanto a las bibliografías, ¿sí? Van a ver que, por ejemplo, esto, esto les muestra una cosa y esto ya está un poquito más simplificado, pero van a ver que son similares, ¿sí? Esto más o menos para que ustedes tengan una idea. Espero que no les pregunten porque ahí es medio complicado, ¿sí? Pero al menos sepan, por ejemplo, cuál es el nervio predominante que inerva la región anterior del antebrazo, la región anterior del brazo, la región posterior del antebrazo, la región posterior del brazo o la parte de los hombros. Fíjense que esta parte, acá dice que está inervado por el supraclavicular y acá les dice que está inervado por el axilar. Esas variaciones ustedes las van a encontrar, ¿sí? Son variaciones que, fíjense, vayan al Rubier y acá ustedes tienen bien descrito, ¿sí? Por ejemplo, nervio radial inerva sensitivamente la piel de la región posteromedial del brazo, posterior del antebrazo, cara dorsal de la mano, tercio superior de los dedos, bla, 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 ¿sí? O sea, acá está bien descrito. Ustedes tienen que leerlo con atención nomás. Eso es todo en cuanto a inervación, ¿sí? Ahora, vamos a ir un ratito a lo que es la anatomía topográfica en el último tiempito que nos queda. Bueno, entonces, en cuanto a la anatomía topográfica del miembro superior, ya sé que deben estar refundidos porque yo estoy cansada de hablar también. Pero quiero dejarles algunas cosas en claro nomás y la próxima clase lo vamos a charlar un ratito más antes de empezar con miembro inferior, como para que no quede colgada la parte de topografía, ¿ok? ¿Qué tienen que saber? ¿En qué regiones se divide topográficamente el miembro superior? Bueno, les decía, tienen que saber bien las regiones. ¿Qué tienen que saber bien de la topografía? Los límites. Sepan bien de dónde hasta dónde va el brazo, el hombro, perdón, el brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Que esas son las regiones, ¿sí? Conozcan bien eso. Y, bueno, acá ustedes en el Power tienen descrito todo, ¿sí? El hombro, cuáles son sus límites, tienen descrito también cuáles son dentro del hombro las regiones, ¿sí? Ahí un repaso de lo que son los músculos y demás, los planos, y sepan también bien estas características como que son, ¿cómo les podríamos llamar? Esto es topografía pura, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué triángulo se forma acá? Por ejemplo, el triángulo escápulo-humeral. ¿Y qué pasa por ese triángulo? Esas son cosas que le encanta preguntar a los profes, ¿sí? Entonces estudien bien esas cositas y estudien bien los paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Van a ver que acá están todos descritos. Paquete vasculonervioso de la axila, después tienen los paquetes vasculonerviosos del brazo. En la región anterior tenemos uno, en la región posterior tenemos dos, uno superior, otro inferior. Todo eso estudienlo bien, ¿ok? Eso tienen que saberlo bien. Después, en la próxima clase, la semana que viene, vamos a rever esto, pero me gustaría que lo lean, ya ahora conociendo toda la anatomía descriptiva, vayan a leer la topografía y estudienlo bien, ¿sí? Y nos quedó por ver algo de topografía del miembro superior, ¿sí? Entonces lo íbamos a ver ahora y también me quedó hacerles algunas preguntas múltiple choice para que ustedes puedan ir practicando, que también las podemos hacer ahora. Bueno, en cuanto a la anatomía topográfica, habíamos estado hablando de que era muy importante que ustedes sepan bien las regiones en las que se dividía el miembro superior.
y también las regiones dentro de estas regiones. Por ejemplo, el brazo tiene una región anterior y una región posterior, el codo lo mismo, el antebrazo lo mismo y así. ¿Sí? Poder dividirlas bien. Y siempre el libro les habla de lo más superficial a lo más profundo cuando describe las estructuras. ¿Sí? En la anatomía topográfica nosotros vemos todas las estructuras que vimos en la anatomía descriptiva, como por ejemplo músculos, articulaciones, venas, arterias, nervios, en una misma región. Y vemos cómo se relacionan estos elementos entre sí. Entonces, por eso es importante entender la topografía. Es más, la mayoría de las preguntas surgen de la topografía, porque cuando a ustedes les preguntan sobre topografía y ustedes responden correctamente, se entiende que es porque primero entendieron bien la anatomía descriptiva. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, no es que me la voy a hacer muy larga esto, porque ustedes tienen acá en el Power todo y yo les di la bibliografía también. Pero me gustaría hacer algunas aclaraciones solamente. Fíjense que en todas las regiones ustedes van a tener los músculos de cada región. Y no siempre esos músculos van a coincidir exactamente con los músculos, con las regiones que nosotros vimos en la anatomía descriptiva. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuando hablemos del brazo, vamos a ver que hay una porción del músculo deltoides que se inserta a nivel del brazo, ¿sí? Es decir, más por debajo del hombro, siendo que el deltoides es en sí un músculo del hombro. Entonces van a ver esas diferencias. Pero no es difícil. Cuando ustedes saben bien cuáles son los músculos de cada una de las regiones, por deducción pueden ir sacando qué músculos hay en la región del hombro, en la región del brazo, en la región del codo, ¿sí? Otra cosa, cuando hablamos de región de codo, región de muñeca o de carpo, van a ver que no tienen músculos específicos, ¿sí? Sino que en esas regiones se van a insertar músculos o se van a originar músculos que vienen, por ejemplo, en el caso del codo, del brazo y del antebrazo. Y en el caso del carpo, que vienen del antebrazo y de la mano. ¿Se entiende? Entonces van a tener otros músculos ahí que pueden repetirse a los músculos que están en otras regiones. ¿Sí? De nuevo con el ejemplo del deltoides. Cuando ustedes estudian deltoides van a ver que está en el hombro y también aparece en el brazo. Porque una porción está insertada en esa región. ¿Sí? Bueno, eso para aclarar. Entonces, si ustedes manejan bien los grupos musculares, van a poder aplicarlos a la anatomía topográfica. Esa es una clave, ¿sí? Muy bien, el hombro, que es más o menos las imágenes que ustedes están viendo en la pantalla, tiene como límite superior la clavícula y el borde superior de la escápula. Yo les voy a tratar de ir dibujando esto. Acá tenemos clavícula y sería el borde superior de la escápula, que es esta parte. Esta es una vista posterior, esta es una vista anterior, ¿sí? Entonces, esto sería, acá hace un círculo y forma el límite superior del hombro. Inferiormente tenemos el borde inferior del músculo deltoides, que sería esta parte, hasta su inserción en el húmero, ¿ok? Siempre el límite inferior, ¿ven? Posteriormente tenemos la espina de la escápula, que la podemos ver acá, y anterior y medialmente la región mamaria, que no la podemos ver acá, pero estaría ubicada por encima del deltoides, ¿sí? Eso sería la región anterior y medial. Profe, el músculo pectoral mayor, ¿no sería? ¿Qué dije? El deltoides. Oh, ya sé. Me quedé con el deltoides, ¿no? Del pectoral mayor, perdón. Bien, a ver.
Ahí está. Bueno, el hombro tiene, sí, el deltoides se inserta en la B deltoidea. El hombro comprende 3 regiones: la región axilar, la región escapular y la región deltoidea. De las 3, la más importante es la región axilar, ¿sí? La región escapular no se habla tanto, ¿sí? Y en la región deltoidea sí vamos a ver algunas particularidades que hay acá, pero son poquitas. Y en la región deltoidea principalmente tenemos al deltoides, entonces no, tampoco se la describe, ¿sí? Esto lo puse a modo de repaso nomás, falta el grupo interno o grupo medio. ¿Quién estaba en este grupo? A ver quién se acuerda. El cerrato anterior. Muy bien, cerrato anterior. Ese era el único que faltaba acá, pero después lo puse a modo de repaso nomás. Y acá tenemos la región axilar. Esta es la región por ahí más preguntable en un examen, de la cual tienen que saber cuáles son sus límites, ¿sí? Fíjense, lo que nosotros vemos acá, esta parte, es la fosa o hueco axilar, ¿sí? Esa parte vendría a ser la base de la región axilar y se forma como un triángulo, ¿sí? Algo así. Entonces, es esto que ustedes ven acá. Y como no es triángulo, es más bien una pirámide cuadrangular, que es así. Tiene sus paredes, tiene sus vértices, tiene su base, ¿sí? Entonces ustedes tienen que conocer eso. Entonces tiene una pared anterior, una pared lateral, una pared medial, una posterior, un vértice y una base, ¿sí? Así quedaría ubicada, ¿ven? Entonces esta base correspondería con los planos de la piel y con el hueco axilar, ¿sí? Fíjense, el vértice de la pirámide va a estar ubicado en el límite superior del hombro, ¿ven? Que va a estar dado por la clavícula y la escápula posteriormente. Después, el límite lateral estaría dado principalmente por el húmero, inferiormente, como les dije, el hueco axilar o fosa axilar, y medialmente tenemos las costillas o pared costal y el músculo serrato anterior, digamos, ¿sí? Y posteriormente tenemos la escápula, ubicada acá atrás. Bueno, ahí empieza a describir todas las estructuras que nosotros encontramos en esta región, pero en lo que yo más me quiero detener no significa que no lo tengan que leer, sino que solo voy a hacer foco en lo principal, es esta parte que es el triángulo escapulohumeral, que se preguntó en alguno de los exámenes sobre el triángulo escapulohumeral o triángulo de los redondos, ¿sí? Que como ustedes ven acá, fíjense, bueno, acá arriba les dice, estamos hablando de la pared posterior de, eh, de la región axilar, ubicado posteriormente a la escápula, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice acá. El borde superior del redondo mayor y el dorsal ancho se haya separado del músculo subescapular, o sea que esta es la cara anterior de la escápula, pero posterior de la región axilar. No sé si me comprenden, espero que sí. Entonces, estos dos músculos se hallan separados del músculo subescapular por un espacio triangular llamado espacio escapulohumeral o o triángulo escapulohumeral, ¿ok? Entonces, fíjense, acá tenemos, este es el dorsal ancho, ¿ven? Estaría ubicado acá.
y este es el redondo mayor, ¿sí? Entonces dice que estos dos están separados del subescapular, que es este que ven acá, ¿sí? Formando un triángulo o espacio escapulohumeral, que es esto, ¿sí? Entonces podemos decir que este espacio escapulohumeral va a tener como límites, o este triángulo, va a tener como límite superiormente el músculo subescapular, inferiormente el músculo redondo mayor, ¿sí? Lateralmente va a estar el húmero, acá lo vemos, esto es todo el húmero que está cubierto por músculo, ¿sí? Esos serían los límites de este triángulo. Pero a su vez, vamos a ver que posteriormente al triángulo pasa un músculo acá, ¿ven? Que es este que viene acá. ¿Qué músculo es? El tríceps braquial, ¿sí? Entonces, el tríceps braquial pasa por detrás de este espacio escapulohumeral y lo divide el espacio escapulohumeral en dos partes. Por un lado, nos queda acá, voy a hacer con otro color, a ver si puedo. Acá nos queda formado un cuadradito, ¿ven? Que se llama espacio cuadrangular o húmero tricipital. Espacio cuadrangular o húmero tricipital, ¿sí? Que va a tener como límites superiormente el redondo menor, inferiormente el redondo mayor y lateralmente el húmero, ¿sí? A través de este espacio cuadrangular van a atravesar los vasos circunflejos humerales posteriores y el nervio axilar. Esto tienen que saberlo bien, ¿sí? Vasos circunflejos humerales posteriores y nervio axilar. Y luego tenemos acá formadito un triángulo que queda más internamente, ¿sí? Que ese se va a llamar espacio triangular u homotricipital, ¿sí? Espacio triangular u homotricipital, ¿sí? Y por él, por ese espacio, va a entrar, si ustedes ven acá no sale nada, sino que entra lo que se llama arteria circunfleja de la escápula, ¿sí? Bueno, este espacio escapulohumeral con sus dos divisiones, el espacio húmero-tricipital y el homotricipital, es parte de lo que incluyen las preguntas por ahí de anatomía topográfica, ¿sí? Entonces presten mucha atención a esto. Si ustedes ven en el Power no está explicado, sino que tienen que haber tomado nota de lo que yo les estoy diciendo y si no, vuelvan a ver este pedacito de la clase y anoten, ¿sí? Todo eso que estuvimos viendo. Seguimos. Bueno, acá van a ver que sigue describiendo lo que son las otras paredes de la región axilar, que habíamos visto la pared posterior. Entonces en la pared posterior de la región axilar tenemos esto, ¿sí? El espacio escapulohumeral. Pero después tenemos una pared media, una lateral, vértice y base. Que eso yo ya más o menos lo estoy escribiendo, pero acá lo tienen bien redactado. Y otra cosa importante en la que me gustaría detenerme es el paquete vasculonervioso de la escápula, que si bien no es difícil, es algo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Todos los paquetes vasculonerviosos, cuando ustedes hablan de las regiones topográficas, los tienen que conocer bien, ¿sí? Porque es pregunta de examen. Entonces, en la axila o región axilar tenemos el paquete vasculonervioso de la axila,
que justamente va a entrar en este lugar a través del vértice. Ven que nosotros teníamos acá la pirámide cuadrangular, entonces a través del vértice de esta pirámide van a ingresar los vasos que forman parte del paquete vasculonervioso, ¿sí? Y este paquete va a estar formado por la arteria axilar, la vena axilar. Recuerden que en este único caso, como excepción, hay eh, una sola vena satélite, que es la vena axilar, y además van a acompañar a la arteria de la vena las ramas terminales del plexo braquial, que vimos en la clase pasada, ¿sí? Si ustedes ven acá, tenemos los troncos del plexo, después van a venir los fascículos, ¿sí? Y a esta altura, más o menos, comienzan a dar sus ramas terminales, ¿sí? Nervio musculocutáneo, el nervio cubital, nervio radial, todos, ¿sí? Muy bien. ¿Ven? Acá les describe eso. Y siempre acompañando eh, a los paquetes vasculonerviosos, tenemos los nódulos linfáticos de la fosa axilar, en este caso. Pero en otro paquete vasculonervioso también van a tener nódulos linfáticos, no de la fosa axilar específicamente, pero sí nódulos linfáticos. Son re importantes, pero no los describimos con nombres propios, ¿sí? Sino que hablamos simplemente de que están ahí en los paquetes vasculonerviosos. Fíjense, estos que aparecen acá en verdes son los nódulos linfáticos, ¿sí? Justamente a nivel de la axila tenemos la cadena ganglionar, que es re importante porque, por ejemplo, si hay un cáncer de mama, el cáncer de mama se disemina hacia uno de los primeros lugares donde hacen metástasis, es a nivel ganglionar, a nivel de los ganglios axilares. Entonces, cuando, por ejemplo, hacen un examen de mama, un examen clínico de mama, siempre se debe palpar la región axilar en búsqueda de estos ganglios linfáticos inflamados, ¿sí? Eso es importante. Se pueden inflamar por otras cuestiones también, no siempre que tengan un ganglio inflamado a nivel de la axila va a ser un cáncer de mama, pero sí hay que tener cuidado porque, ya les digo, es el primer lugar a donde el cáncer hace metástasis. Bueno, esta fue una pregunta de examen que los chicos que ya tuvieron clases conmigo de este tema la conocen, pero los nuevos no, así que déjenlos que respondan a ellos. Dice la pregunta, esta pregunta se preguntó en uno de los exámenes. Dice, ahí está. Si exploramos la fosa axilar, ¿qué elementos encontraríamos que nacen a nivel de la articulación del hombro? A, arteria humeral y sus ramas. B, nervio torácico superior y lateral. C, vena cefálica y basílica. O D, nervio radial, cubital y medial. Pueden poner en el chat cuál es la respuesta correcta. Los que no conocen la pregunta. Yo los voy leyendo. Están entre la A y la D. Bueno, es lo que les acabo de decir, simplemente eso. Recuerden que la articulación del hombro va a estar a nivel del vértice de la fosa axilar o de la pirámide cuadrangular de la región axilar, ¿sí? Entonces, ¿qué les dije yo que pasa por ahí? La arteria axilar, la vena axilar y ramos terminales del plexo braquial, ¿sí? Entonces, la arteria humeral no, ¿por qué? Porque la arteria humeral va a comenzar por debajo del músculo pectoral mayor. Vuelvo acá un poquito.
para mostrarles eso. Acá. ¿Se acuerdan que el límite inferior del hombro era hasta acá? Bueno, en este punto es donde la arteria axilar que viene por acá cambia de nombre y pasa a llamarse arteria braquial. Y es mucho más por debajo que la articulación del hombro, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano son ramos terminales del plexo braquial. Podría decir nervio musculocutáneo, nervio cutáneo braquial del brazo y del antebrazo, y también serían correctas, ¿sí? Muy bien. Bueno, región escapular simple es la región posterior o sea, en la parte posterior de la escápula va a estar ubicada esta región. Y si ustedes ven en la imagen, van a ver que hay unos espacios topográficos a tener en cuenta, que son acá el cuadrilátero húmero tricipital o del Pau. Después tienen el triángulo homotricipital, ubicado acá, que este es el mismo que vimos anteriormente. Este se repite y este también. Y este es el nuevo, que es el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez, ¿sí? Que es este que ustedes están acá. Ven acá, ¿sí? Eso va a estar ubicado entre las dos cabezas del músculo, entre dos cabezas del músculo tríceps, ¿sí? El músculo tríceps tiene tres cabezas, pero este está ubicado entre dos cabezas. Después lo vamos a ver más en profundidad eso, porque como que no lo expliqué mucho acá, pero ténganlo en cuenta. Muy bien. Después, bueno, vamos al brazo, ¿sí? En el brazo vamos a tener como límites, siempre el límite inferior de una región va a ser el límite superior de la otra, claramente, porque donde termina el hombro, en este caso, termina el brazo, o sea, empieza el brazo, donde termina el brazo, empieza el codo, entonces siempre el límite inferior corresponde con el límite superior de la región que continúa. Entonces, el límite superior del brazo va a ser una línea circular que pasa inferiormente a los tendones del músculo pectoral mayor y dorsal ancho, que el que yo les mostré del pectoral mayor no estaba dibujado el dorsal ancho, pero se inserta a la misma altura. Entonces, fíjense, acá se puede ver bien. Tenemos este que viene acá, es una de las ramas, perdón, uno de los tendones, y acá está el otro, ¿sí? Entonces, acá se establece el límite. A partir de ahí, se hace una línea circular, ¿sí? Una línea circular que forma el límite superior del brazo. Y el límite inferior va a estar dado por otra línea circular que pasa dos traveses de dedo superiormente a la fosa del codo. Entonces, la fosa del codo nosotros la vamos a delimitar por el pliegue del codo, que es esa línea de piel que se forma ahí, está más o menos a esta altura. A ver si lo ven ahí. Está muy finito el lápiz, a ver si lo puedo agrandar. No, parece que no se puede. Bueno, de ese pliegue, que es el codo, ustedes llevan dos traveses de dedo, que sería esto, superiormente. Y les quedaría más o menos ubicado acá. Ese sería el límite inferior del brazo, ¿sí? Y tenemos dos regiones, una anterior y otra posterior. ¿Qué es lo que ustedes tienen que manejar bien en lo que es brazo?
tienen que conocer, aparte de todas las estructuras, músculos y demás, tienen que conocer sobre la arteria braquial, qué ramas da la arteria braquial, que lo vimos en la clase pasada, ramas colaterales, ramas terminales, cuáles son sus venas satélites, que son las venas braquiales, y qué nervio la acompaña, formando el paquete vasculonervioso del brazo, que es el nervio mediano. Este es el paquete vasculonervioso anterior del brazo, ¿sí? Que está formado por la arteria braquial, las venas braquiales y el nervio mediano, ¿sí? Que lo podemos ver acá. Acá tenemos la arteria, este es el nervio mediano, ¿sí? Y acá tenemos las dos venas. Entonces, eso es lo principal que ustedes tienen que conocer, además de todos los músculos y demás. Y en la región posterior del brazo también tenemos dos paquetes vasculonerviosos, que uno se llama paquete vasculonervioso superior y otro paquete vasculonervioso inferior. El superior va a estar dado o formado por el nervio radial y la arteria braquial profunda, que habíamos dicho que era como la rama colateral principal de la arteria braquial, que se iba hacia la región posterior una vez que nacía de la arteria braquial como rama colateral. Se va hacia posterior y es acompañada por el nervio radial, perdón. Juntas, estas dos estructuras recorren el surco del nervio radial y penetran a nivel del codo en el surco bicipital lateral de la fosa del codo, que por ende lo vamos a volver a ver en codo, ¿sí? Van a seguir juntos el nervio radial y la arteria braquial profunda a nivel del surco bicipital lateral de la fosa del codo. Y después tenemos el paquete vasculonervioso inferior, que va a estar formado por el nervio cubital y otra rama colateral de la arteria braquial, que es la arteria colateral cubital superior, ¿sí? Que tiene un nacimiento, un origen mucho más inferior que la arteria braquial profunda, ¿sí? Nace ya prácticamente en la cercanía del final de la arteria braquial, ¿sí? Y va a estar acompañada entonces del nervio cubital. Bueno, después ya pasamos al codo. El codo tiene límites muy sencillos, límite superior, los dos traveses de dedo por encima del pliegue del codo, y el límite inferior, dos traveses de dedo por debajo del pliegue del codo. O sea, re fácil. Y también tiene dos regiones, una anterior y una posterior. La región anterior se conoce como fosa del codo y la región posterior como región oleocraniana, porque ahí tenemos el olecrano, ¿sí? Y es lo que sobresale cuando ustedes doblan, flexionan el codo, para ver que sobresale el olecrano, por eso se llama región oleocraniana, ¿sí? Bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo, no un ejemplo, sino una imagen de cómo se ve la musculatura de esta región. Va a haber planos profundos, planos superficiales. Después ustedes lo leen bien a eso, porque ya les digo, son músculos que vienen del brazo y músculos que nacen para ir hacia el antebrazo. Entonces hay mucha musculatura en esta región. Algo importante a tener en cuenta en esta región es la parte de los planos subfaciales, vasos y nervios subcutáneos. Van a ver que es la única parte donde yo hablo de esto, ¿sí? Porque esta región es importante a nivel de venas. ¿Por qué es importante? Porque en esta región es donde, o sea, no solamente en esta región, sino en el antebrazo también, pero se repiten un poco las venas, son venas donde se puede hacer punciones, ¿sí? Venopunciones, por ejemplo, para colocar medicación o para colocar una vía de acceso para, por ejemplo, aplicar solución fisiológica, dextrosa, medicaciones también, ¿sí? En estas venas. Y también a nivel de la vena basílica va a servir para la toma de la tensión arterial, ¿sí? Entonces, por eso esta región es importante.
Sí, es importante que la conozcan, que sepan que tenemos la vena basílica, no sé si alcanzan a ver mi línea, esta sería la vena basílica, voy a cambiar de color. Vena basílica, tenemos la vena cefálica y entre medio de las dos tenemos la vena mediana del antebrazo. Esta vena mediana del antebrazo se bifurca formando la vena mediana cefálica que se une con la vena cefálica y la vena mediana basílica que se une con la basílica. Y luego estas venas continúan su trayecto como vena cefálica y como vena basílica, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto es lo que describe el Rubier. Luego se estudió sobre esto y se vio que la mayoría de las personas no tienen esta estructura venosa, ¿sí? Sino que las venas se anastomosan de otras formas. Solamente creo que un 20-25% de la población tiene esta estructura, la M venosa, como se conoce. M venosa del antebrazo o M venosa del codo, ¿sí? Así que no nos podemos guiar siempre por esa estructura para hacer una venopunción, ¿sí? Primero que las venas se van a ver, son venas superficiales, se pueden palpar y después cuando no las vemos ni las palpamos nos podemos guiar por la anatomía buscando la vena basílica y buscando la vena cefálica, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, entonces básicamente eso es la constitución externa, digamos, de la región del codo que es importante, ¿sí? Acá está lo que hablábamos ahí con Maya en el grupo, que habla de los músculos y habla de tres grupos, un grupo medio, un grupo medial y un grupo lateral. Yo acá no los describí, pero en el libro están descritos, ¿sí? Qué músculos hay en cada región. Entonces es como que se divide esto en tres, ¿sí? Estamos hablando anteriormente, ¿no? Anteriormente tenemos tres grupos. Uno medio, que sería este. Uno medial, que sería esto, ¿sí? Esperen, bueno, me estoy ubicando. No, perdón, esto sería, uy, no sé qué pasó. Ahí está. Este sería lateral y este sería medial, ¿sí? Muy bien. Lo que sí, ¿por qué no profundizar en los músculos? Porque ustedes los tienen descritos, ¿sí? Cuando ustedes ven anatomía descriptiva, ustedes van a ver eso. Igualmente les digo, en el libro, en la anatomía topográfica, están los grupos. Entonces son súper largos, hay un montón de músculos en cada una de los grupos. Pero vayan a verlo ahí en el Rubier. En lo que me quiero detener principalmente es en los surcos bicipitales, ¿sí? Voy a borrar un poquito el desastre que hice acá. Uy, no sé qué estoy haciendo. Bueno, así nomás. Tenemos entonces el surco bicipital medial y el surco bicipital lateral. El que más ustedes van a ver en la imagen esta es el surco bicipital medial, ¿sí? En ese surco, acuérdense que estamos hablando a nivel de región anterior de codo, ¿ok? Entonces en ese surco bicipital medial que está ubicado acá, ¿sí? Dijimos que esto era medial, tenemos la arteria braquial que ya a esta altura está por dividirse en sus ramas terminales, que son la arteria cubital y la arteria radial. Y a su vez va a estar acompañada la arteria braquial de la rama anterior de la arteria recurrente cubital, que es una rama colateral de la arteria cubital. Acuérdense que acá tenemos la estructura arterial, que es la red articular del codo, ¿sí? Entonces íbamos a tener muchas arterias.
Entre ellas teníamos justamente a esta, que es la arteria recurrente cubital, que es rama de la arteria cubital y que se llama recurrente porque justamente lo que hace es ascender desde su origen, asciende nuevamente hacia la parte superior, ¿sí? Luego es anastomosis y todo lo que vimos en las clases pasadas. Y el nervio va a seguir siendo el nervio mediano que está acompañando a la arteria braquial, ¿sí? Vieron que en ese caso coinciden con el paquete vasculonervioso anterior del brazo, ¿sí? Que va a ir directamente al surco bicipital medial. Por ende, la arteria braquial tiene un recorrido medial principalmente, ¿sí? En todo el brazo y hasta el codo. Y después tenemos el surco bicipital lateral, que estaría ubicado acá, a ver para que ustedes me vean, estaría ubicado acá, ¿sí? Pero no se lo ve bien, que va a estar formado por el nervio musculocutáneo, ¿sí? Que es el nervio que va a estar dando inervación a los músculos de la región anterior del brazo, y va a estar el nervio radial y la arteria braquial profunda, que se acuerdan que formaban el paquete vasculonervioso superior de la región posterior del brazo, ¿sí? Y que habíamos dicho que viene al surco bicipital lateral. Y a estos dos, al nervio radial y a la arteria braquial profunda, se le suma la arteria recurrente radial, que es una rama colateral de la arteria radial y que hace lo mismo que la recurrente cubital. Una vez que sale de su origen, asciende para anastomosarse superiormente, ¿sí? Por eso es que aparece acá. Entonces, en resumen, decimos que el surco bicipital lateral va a tener al nervio musculocutáneo, al nervio radial, a la arteria braquial profunda y a la arteria recurrente radial, ¿ok? No los vemos en la imagen, pero están ahí, ¿sí? Seguramente hay otras imágenes que lo muestran. Luego tenemos la región posterior o oleocraniana, ¿sí? Acá yo me tomé el trabajo de escribir los músculos porque eran menos, ¿sí? También tenemos tres grupos, uno medio, uno lateral y uno medial, pero ahora ya estamos hablando de la región posterior, ¿sí? Bueno, están así tal cual el Rubier. No me voy a detener ahí. En cuanto a los vasos, en esta parte es donde más les pueden preguntar sobre red articular del codo, porque en la anatomía topográfica la vuelve a describir a la red articular del codo acá. Y como nervios vamos a tener el nervio músculo anconio y el nervio cubital. Esos son los nervios que van a estar en la región posterior, ¿sí? Acá yo no lo puse, pero tenemos el surco epitróclea olecraniano, por el que pasa el nervio cubital, ¿sí? Surco epitrócleo, ¿le vieron cuando nunca se golpearon esa partecita ahí del codo y como que sienten una sensación extraña? Como feo, digamos. Bueno, es porque están tocando el nervio cubital que está en esta región bastante superficial, porque acá ustedes no tienen mucha cobertura muscular. Entonces, cualquier golpecito, lo que sea, ahí se siente bien. Ahí se siente bien el surco y cuando lo tocan fuerte se siente también la sensibilidad extraña. Bueno, red articular del codo ya la saben y vamos a antebrazo. En el antebrazo tienen como límite superior una línea circular que pasa 2 traveses de dedo por debajo del pie del codo, que es el límite inferior del codo, y el límite inferior, que es una línea circular que pasa inmediatamente superior a la cabeza del cúbito. A la cabeza del cúbito, ¿sí? También se divide en dos regiones, anterior y posterior. Y, bueno, en la región anterior, y esto es algo que se preguntó en algunos parciales, en la región anterior tenemos 4 paquetes vasculonerviosos, ¿sí?
4 paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Uno se llama paquete vasculonervioso radial, el otro se llama paquete vasculonervioso cubital, el otro paquete vasculonervioso medio y el paquete vasculonervioso interóseo, ¿sí? En el radial tenemos a la arteria radial y el nervio radial, ese es fácil. En el cubital, arteria y nervio cubital, también fácil. En el paquete vasculonervioso medio tenemos el nervio mediano y su arteria satélite, ¿sí? Y en el interóseo tenemos arteria y nervio interóseos anteriores. Entonces, una vez en un examen se preguntó cuántos paquetes vasculonerviosos hay en el antebrazo o en la región anterior del antebrazo. Y la respuesta correcta eran 4. Ahora en un examen final les pueden preguntar cuáles son esos paquetes vasculonerviosos, ¿sí? Entonces, ahí los tienen bien sencillitos. Acá se pueden ir viendo algunos. Vamos a tratar de buscarlo. Fíjense. Acá, me apoyo y se mueve. Bueno, acá tenemos. ¿Cuál es ese? ¿Qué nervio es? ¿Y qué arteria es esta? Nervio cubital y arteria cubital, ¿sí? Después tenemos nervio mediano, que ya una vez que pasa, atraviesa acá la fosa del codo, fíjense que acá viene acompañado de la arteria radial. Pero una vez que ya atraviesa la arteria radial, no le sigue acompañando porque acá se divide en arteria cubital y la arteria cubital se une al nervio cubital. Entonces el nervio mediano sigue solito por acá. Después acá tenemos en la parte media el nervio interóseo anterior, que es una rama, fíjense, del nervio mediano, y la arteria interósea anterior. ¿Ven? Ese es el otro paquete. Entonces acá tenemos un paquete vasculonervioso, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Y por acá tenemos la arteria radial, que no se ve, pero viene acompañada por el nervio radial. ¿Sí? No sé por qué no está dibujado el nervio. Se continúa acá. Muy bien. Y acá entonces tenemos el cuarto. ¿Ven? 4 paquetes vasculonerviosos en región anterior. En la región posterior no habla específicamente que hay un paquete vasculonervioso, lo único que nombra es que hay una arteria interósea posterior y el ramo profundo del nervio radial, que se va a transformar en nervio interóseo posterior. Es la única aclaración que hace, ¿sí? Entonces, podemos decir que está la arteria interósea posterior y el nervio interóseo posterior, que es rama del nervio radial. Después, en la región del carpo, límite superior, una línea circular que pasa por la cabeza del cúbito, y el límite inferior es una línea circular que pasa inmediatamente inferior al tubérculo del hueso escafoides y al extremo inferior del hueso pisiforme. ¿Sí? Después ustedes pueden ver una imagen de los huesos del carpo o de la muñeca y ver por dónde pasa específicamente esta línea, ¿sí? También se divide en una región anterior y posterior, y acá lo que se suma es otra región, o sea, son 3 regiones en realidad en el carpo, según lo que escribe Rubial, que son la región anterior, la posterior y la articulación radiocarpiana, ¿sí? Articulación radiocarpiana no se la describe porque ya la vimos en anatomía descriptiva, ¿sí? Entonces solamente hablamos de región anterior y posterior, y así también lo describe en anatomía topográfica. Bueno, en la región anterior del carpo tenemos como paquetes vasculonerviosos, vamos a tener el canal de Bouillon
el canal del pulso y el túnel carpiano que los hablamos. ¿Se acuerdan cuando vimos arterias? Ahí hablamos de los tres. ¿Qué pasaba por el canal de Bouillon? La arteria radial y cubital. No. Arteria y el nervio cubital. ¿Y por el túnel carpiano? El nervio medial. Mediano, nervio mediano. Ajá. ¿Y por el canal del pulso? La arteria radial. La arteria radial, exactamente. Eso es entonces el contenido de cada uno de estos canales. Acá los podemos ver, ¿sí? Es la misma imagen, creo que les mostré ya anteriormente. Nervio cubital con arteria cubital, nervio mediano y arteria radial. La arteria radial, una vez que pasa por el canal del pulso, se va hacia posterior, sería hacia la región del dorso de la mano. Y ahí va a atravesar lo que se conoce como tabaquera anatómica, que las vamos a ver ahora más adelante, que es otra de las regiones topográficas que se pueden llegar a preguntar. Fíjense que el nervio mediano va a pasar por debajo del retináculo flexor y va a pasar entre el tendón del flexor largo del pulgar y tres tendones acá que van de profundo a superficial, que son el tendón del flexor superficial de los dedos, del flexor profundo de los dedos y esos dos, ¿sí? Porque acá se repiten. Entonces, acuérdense bien de esto. El nervio mediano pasa entre el tendón del flexor, que me perdí, el tendón, acá está, del flexor largo del pulgar y que ese es lateralmente, esto es lateral, y los tendones de los flexores profundos y superficiales de los dedos. Esto sería medial. ¿Sí? Muy bien. Y acuérdense que está cubierto o tiene como techo al retináculo flexor o ligamento transverso del carpo. ¿Sí? Y el canal del pulso o arteria radial va a estar ubicado lateralmente al tendón del flexor radial del carpo, que es este. Lateralmente al tendón del flexor radial del carpo, ¿sí? Y también va a estar cubierta por el ligamento carpiano palmar o retináculo extensor, que es ese que rayé recién acá, ¿sí? Esto viene y lo cubre así a todo esto. ¿Ok? Bueno, acá tienen lo mismo. Van a ver que, bueno, nosotros lo vemos en la mano. Bueno, en la región posterior del carpo. Acá yo ya describí la tabaquera anatómica, pero la verdad es que la tabaquera anatómica está entre la región posterior del carpo y la región dorsal de la mano. Está ahí, ¿sí? En el límite. Entonces, esta tabaquera anatómica también tiene sus límites y su contenido. ¿Ok? El límite, vamos a ir viendo acá en el dibujo, fíjense que se ve muy bien. Bueno, hablo primero de la forma externa, es una eminencia producida por la cabeza del cúbito y lateralmente por el extremo inferior del radio. Por debajo del radio, en la parte lateral de la región, se encuentra una depresión triangular denominada tabaquera anatómica, ¿sí? Y ahí la muestra con un triangulito. ¿Cuáles son los límites de esta tabaquera anatómica?
Lateralmente, vamos a ver acá, lateralmente tenemos al tendón del músculo extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Ven que lo muestra en azul al abductor largo y en negro al extensor corto del pulgar. Ese es el límite lateral de la tabaquera, ¿sí? Que sería esto que vemos acá. Después, esperen que me picó el ojo. Bueno, medialmente, límite medial, tenemos al tendón del extensor largo del pulgar, que es esto. Esos son los dos límites principales, ¿sí? Tendón del extensor largo del pulgar. Luego tenemos en el vértice o límite superior la apófisis estiloides del radio y en el piso o inferiormente, acá estaría apófisis estiloide del radio, y acá tenemos al escafoides y trapecio, ¿sí? Como formando el piso, escafoides y trapecio. ¿Qué pasa con esta tabaquera anatómica? ¿Cuál es su contenido? Vamos a tener, el contenido principal es la arteria radial, eso es lo principal. Pero además va a estar acompañada de las ramas de la vena cefálica y el ramo digital dorsal del nervio radial, ¿sí? No está en el nervio radial principal, ¿no? Sino que es una rama, el ramo digital dorsal del nervio radial, es el que acompaña a la arteria radial en esta parte, ¿sí? Muy bien. Estoy pensando. Si ustedes hacen así, van a ver cómo se forma la tabaquera anatómica. Se ve bien el triangulito. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ahí está. Se nota bien el triangulito. Muy bien. Seguimos. Bueno, después siguen hablando de lo que son los planos y demás. Eso también tienen que estudiar. Y en la mano, región palmar y región dorsal, ¿sí? La palma de la mano va a estar dividida en celdas palmares. En las celdas palmares ustedes van a tener arterias y nervios a recordar, ¿sí? Entonces, esto que ven acá arriba no son las celdas palmares, sino que esto que ven acá, para que no se confundan, les digo que por ahí puede dar la confusión. Esa es la forma externa, cómo está dividida la mano externamente. Tenemos la eminencia tenar, que es la que está relacionada con el pulgar, la eminencia hipotenar, relacionada con la región medial de la mano. Después tenemos el rodete dígito palmar, ¿sí? Que es el que está inmediatamente por encima de los dedos. Y después el área cóncava, que es la parte que hace como un pocito en la mano, ¿sí? Es así como se divide externamente. Lo de las celdas palmares ya es a nivel de la región interna, región muscular. Entonces vamos a tener una celda palmar media, la celda palmar lateral o tenar, celda palmar medial o hipotenar y la celda interósea. En todas ellas ustedes van a ver que tenemos músculos y son músculos de la mano principalmente, aunque a veces también pueden haber músculos del antebrazo que se extienden como tendones a nivel de la mano. En la celda palmar media ustedes van a tener el arco palmar superficial, eso es lo que más me interesa que ustedes sepan, ¿sí? El arco palmar superficial está entonces en la celda palmar media y el arco palmar profundo está en la celda interósea.
¿sí? Eso acuérdense bien y después repasen los músculos. Ya vimos, para los que no entienden qué son los arcos palmares, los vimos en las clases anteriores cuando hablamos de las arterias, así que vayan a verlo en esa clase. Bueno, y en la parte dorsal de la mano, ¿ven? Este es un plano superficial, este es un plano profundo, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí podemos ver todos los músculos que están en la región dorsal de la mano. Y algo que es re importante, si acá no habla mucho de lo que es la irrigación y demás, como parte topográfica, pero lo que sí siempre se pregunta es esto que les dije también en la clase pasada, que es la inervación sensitiva de la mano que está dada por 3 nervios.